16. Busquen en sus Biblias el texto que estaremos abordando en la tarde de hoy. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, uno de los pasajes más predicados y posiblemente más conocido dentro de la comunidad cristiana es el famoso Juan 3:16. Posiblemente sea el lema de cada campaña evangelística en que hayamos estado presentes, o quizás sea el texto más usado para hablar de un amor tan grande que pocos aceptan creer, convirtiéndolo de esa manera en una falacia interpretativa, cuando por el mal uso de este pasaje romantizamos tanto a Dios que nos parece imposible creer que ese Dios de tanto amor sea capaz de condenar a alguien al mismísimo infierno, cuando se dice que es un Dios que solo se dedica a amar aún hasta los que no le aman. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sido testigos de frases en funerales o despedidas en velorio, tales como que Dios lo tenga en la gloria? No es menos cierto que este pasaje está plagado de un amor sin igual. Pero quisiera darme la tarea en esta tarde, si Dios lo permite, de dejar claro algunos puntos importantes dentro de este pasaje, que nos deje con el verdadero sabor e interpretación de este amor dentro del pasaje. En este texto también, hermanos, encontramos una gran advertencia que sería bueno no pasar por alto, como muchas veces se hace en la exposición de este pasaje. Y como tercer aspecto en este sermón, vemos la necesidad de tomar una decisión tan importante que de ella depende tu destino eterno. Mis amados hermanos, a través de estos 3 puntos estaremos exponiendo, y quiera Dios que el Señor con su palabra pueda llegar y pueda hacer que cada uno de nosotros entendamos y reflexionemos de este gran amor, pero de esta gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Como primer punto estaremos viendo un amor particular y específico. Como segundo punto estaremos viendo una advertencia apremiante. Como tercer punto, una decisión eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, si no fuera, Señor, porque tú nos has plagado de tu amor, no podríamos estar hoy aquí, Señor. Pero, Padre, en tu nombre venimos delante de ti, rogándote que tú nos ayudes en la exposición de tu palabra, que tu poder fluya, Señor, y que toque a aquellos corazones que aún no han venido a ti, Señor. Padre Santo, guía mis palabras y que sea tu poder, Señor, quien convenza de pecado y que puedan entender, Señor, la necesidad imperiosa que tienen de un Dios de amor, pero un Dios que hace justicia, Señor. Padre, todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, el Señor amó al mundo no porque era bueno, pero sabía que dentro de ese mundo habían personas que anhelaban su llegada.
y por consiguiente podemos decir que Dios estaba en la obligación de amar. Estas tres preguntas que nos hemos formulado vamos a estarlas viendo en este principio del texto de Juan 3:16 para ver qué mundo fue el que amó Dios. Un mundo que sus deseos están contrarios al de la voluntad de Dios. Y dice Juan, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo impío se mantiene tan lejos de esta luz como puede. No quiere ver que sus obras sean reprobadas. Cristo es odiado porque aman el pecado. Si no odiaran el conocimiento de la salvación, no se quedarían contentos en la ignorancia condenadora. Y por eso el texto de Juan nos dice bien claro cuál es la condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz que puede iluminar tus pecados. La luz que puede convencerte de pecado fue la que vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Un mundo que no reconoció a Dios. El mundo no le recibió. Dice Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hermano, Dios vino a un mundo que no reconoce que Él fue su creador, que no reconoce que cada vez que respiran y que cada vez que su corazón late, sucede porque el Dios Todopoderoso lo permite misericordiosamente. Jesús vino al mundo lleno de impíos que solo buscan lo terrenal y lo temporal. Solo buscan llenar el vientre y saciar sus cuerpos. De hecho, en los evangelios el mismo Señor dice que no nos afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber o por lo que habéis de vestir, porque el mundo busca todas estas cosas. En la lista del mundo no encabeza, no está ilustrado el venir en adoración delante de un Dios todopoderoso. Este fue el mundo que Dios amó y lo amó de una manera única, de una manera especial y singular. El mismo texto dice que fue de tal manera. Y esta expresión denota un amor como no hay otro. Nadie puede amar a un mundo tan malvado de una manera tan limpia. Mis amados hermanos, pero resulta que este texto que estamos tocando hoy comienza con una palabra porque. Y precisamente esta es la continuación de una conversación que se dio y que comenzó en nuestras Biblias versículos antes. Y quiero que busquen en Juan capítulo 3, versículo 1. Aquí estamos viendo una conversación acerca de un maestro de la ley que vino a Jesús. Y dice así su palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era maestro de la ley. Este término rabí también se le aplicaba a Cristo. Cuando muchos le preguntaron, Rabí, este miembro era un señor de la alta aristocracia porque era perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín era como una élite de grandes maestros de la ley de la época. Era alguien importante y de prestigio popular. Su visita ponía en peligro su vida al reunirse
con alguien que era considerado como enemigo de los escribas y fariseos y hasta del propio Sanedrín. Pero sus dudas e inquietudes eran más grandes que el temor de ser visto. Él tomó sus precauciones para no ser visto por la gente común, por el miedo al que dirán, según su percepción, pero también la vergüenza lo arropaba, a tal punto que tenía temor que lo vieran hablando con alguien que andaba con pecadores. Las enseñanzas de Jesús lo golpeaban de su conciencia, en su mente, la frase nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser posible esto? Las enseñanzas de Jesús le parecen no solamente difícil, sino imposible. Versículo 4, capítulo 3, versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le muestra que no es especial por ser maestro. Le muestra su desconocimiento del propósito de la ley. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Jesús le muestra que era un pecador como los demás, que era uno más del mundo y como está dentro de ese mundo, un mundo que odiaba a Dios, también necesitaba lo mismo que el resto del mundo. Os es necesario nacer de nuevo. Jesús no solo habla a Nicodemo, sino a una audiencia más amplia, probablemente a los líderes religiosos judíos que Nicodemo representa. En estos tiempos, Nicodemo ejemplifica a personas como los que pretenden ser buenos y justos ante sus propios ojos, personas que piensan que porque tienen un grado de autoridad o liderazgo en sus empresas, trabajo u organización política, no necesita saber más o incluso ignorar la palabra de fe que muchos le han predicado, pero simplemente no han querido oír. Nicodemo, en nuestra actualidad, tiene varias cosas que nos ejemplifican quiénes somos nosotros. Para los de la alta aristocracia, Nicodemo es esa persona que era importante para los ojos de toda la nación, pero sin embargo ignoraba totalmente qué creía Cristo de él. Nicodemo puede ser uno de nosotros, que pretendiendo nosotros alcanzar títulos universitarios, descuidamos lo que piensa Dios, aún con nuestro título universitario. Nicodemo puede ser ese que se puede ser comparado contigo y conmigo. Personas que vienen domingo tras domingo a la iglesia, codo a codo nos sentamos en la misma banca. Podemos estar diciéndonos y plantearnos, como mismo Nicodemo lo hacía, de tener un plan de lectura por un año. Nicodemo también dice que era maestro de la ley, a tal punto que dentro de los 10 mandamientos que ellos solamente guardaban, estudiaron tanto y sacaron tanto de contexto la ley, que prácticamente el día de reposo era un día de angustia. Pero tú y yo también muchas veces pudiéramos convertir la lectura de su palabra como algo forzado, algo obligatorio, perdiendo así el disfrute de la gracia de Dios dentro de la ley. Nicodemo ignoraba totalmente el propósito de la ley. Y es que, hermanos míos, personas que piensan tener ese grado, se pierden que el amor de Dios fue de tal manera que ha amado a un mundo que no se lo merecía, un mundo que le odia y aún así que ha dado a su único hijo. Y esto no fue un intercambio en el cual Dios sacaba su provecho. Nosotros cuando damos algo es para obtener algo superior a cambio. Pero eso no fue así con Dios. Más bien, esto sucedió por causa de la advertencia que encontramos en este pasaje. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto en esta tarde.
Y es precisamente esa advertencia que debemos considerar. Es una advertencia apremiante. Y en el texto encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es precisamente esa frase de no se pierda. Es una advertencia que está plagado, está incluido dentro de un gran amor que está describiendo este texto. Y es precisamente el gran peligro que muchas veces al exponer este texto se quita. Y es esa advertencia que Cristo está dando, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios, hermanos míos, no nos ha dicho para que todo el mundo crea, sino para que todo aquel que en Él crea. Hay una distinción clara que hace evidente que la salvación no es para todos, pero es el hombre el que no quiere. El llamado es general, pero la eficacia del llamado es particular. Juan capítulo 5, versículo 40 nos describe el mismo Señor hablando hacia los judíos, hacia los suyos, como dice el texto, le dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y hay un selecto grupo del cual hablaba en el texto, y es precisamente para que todo aquel, y esta idea fue repetidamente predicada por Jesús frente a todos, y el llamado fue de diferentes formas. Vemos que Dios le dijo a todo el pueblo, el que tiene oídos para oír, que oiga. En otra ocasión también dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amigos y hermanos que estamos hoy aquí en la iglesia, quiero que noten algo en particular en este pasaje. Y es que en ambos textos está relacionado el acercarse o no al Señor dependiendo de la actitud que las personas toman frente a la palabra de Dios. Cristo no predicó un mensaje para gentiles o no creyentes y otro muy distinto solo para su grupo. El mismo mensaje, el mismo evangelio fue igual para ambos grupos de personas. Y es que, hermanos míos, dentro de este texto que acabamos de leer hay una gran verdad. Cristo le está diciendo a los judíos que vengan a Él para que tengan vida. Cristo no le está diciendo, vengan a mí para que tengan más vida. A lo que está queriendo decir este texto es que Cristo nos está llamando porque todo aquel que no tiene a Cristo tampoco tiene vida. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que porque somos jóvenes, somos fuertes, tenemos toda una vida por delante, tenemos la potestad de hacer lo que deseamos, ignorando totalmente que aún nuestra vida alejada de Dios está bajo el control de Dios. Cristo hizo un llamado, Cristo hizo una advertencia para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y es precisamente que la incredulidad en la parte de Dios, esa incredulidad que nos aleja de Dios, tiene un costo y es perdernos. Esa ignorancia y esa testarudez de no acercarnos a Cristo tiene un costo. No vamos a tener vida. Y es que el género humano tiene una tendencia a alejarse de Dios. No quiere ser expuesto a nada que le refleje su incapacidad. En el capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. De ahí la necesidad de ser advertidos por la situación apremiante que sufren todas las personas para que no se pierdan. Quiero citar 3 ejemplos que aparecen en la Biblia que muestran la reacción natural de un hombre ante Dios.
Quiero que me acompañen en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así su palabra. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva prefirieron esconderse que acercarse arrepentido a Dios. Prefirieron irse al oscuro, a las tinieblas, antes de presentarse a la verdadera luz. El segundo ejemplo se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Dice así su palabra. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vino a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Este es Jesús, pasando en la barca, llega ahí a la ciudad y dice que se encuentra con dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vio, le rogaron que se fuera de sus contornos. El Señor Jesús hace la más grande obra de exorcismo jamás vista, el mayor bien que nadie ha podido hacerle a ese gadareno. ¿Y qué hace el pueblo? Todos pensarían que saldrían a alabar al Dios, al gran Dios, a ese que ha liberado a ese pobre endemoniado gadareno. ¿Y qué sucede? Sucede todo lo contrario. El pueblo reunido le pidió al Dios encarnado, al Salvador del mundo, que se fuera. El tercer ejemplo lo protagoniza el que sería más tarde uno de los apóstoles, el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 8, leemos en la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro vio la mayor pesca que jamás había logrado en toda su vida como pescador, en aguas tan poco profundas que era imposible que eso sucediera,
que tan grande multitud de peces lograran ser recogidos con esas mallas. Después de esto, de estar en esas mismas aguas toda la noche sin poder pescar nada, cuando vio ese milagro de tal magnitud, vino y se arrodilló y en total y completa adoración a Dios. No. ¿Qué hizo Pedro? Le pidió al Señor que se apartara de él. La naturaleza humana es tan mala, tan perversa. Estamos, amigos y hermanos, tan plagados de ese pecado tan destructivo que en vez de acercarnos al único médico que puede sanar nuestra alma, nuestra naturaleza humana, nuestro pecado interno, nuestra concupiscencia, lo que hacen es que huyamos de Dios. Pero Jesús no le echó fuera. Jesús no rechaza a nadie que viene a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no echó fuera a Nicodemo. Jesús no le rechazó aún cuando vino a él de noche. Y es precisamente de aquí, de esta historia, que yo he sacado el título de mi sermón: ven de noche antes que nunca. Jesús no le dijo a Nicodemo: estas no son horas de recibirte, es muy tarde, ven otro día. No, hermano. Cristo lo invitó a pasar a su aposento y hablaron. Dios salió a buscar a Adán y a Eva, sabiendo que estaban ocultos por tan grande desobediencia. Pero Él salió a encontrarlo. Adán y Eva pensaron que se podían ocultar de un Dios tan grande. Pero Dios, sabiendo su incapacidad, pudiéndolo haberlos exterminado por sucios, por desobedientes, decidió mostrar su real cara y los llamó. Jesús no tomó en cuenta las palabras de Pedro. Jesús no le rechazó, sino que le dijo: desde ahora te haré pescador de hombres. Eres uno de los míos. Eres de mi equipo. Por eso, hermano, debido a nuestra naturaleza que siempre quiere estar apartándose de un Dios que puede resolver nuestro mayor problema, el cual no es que no tengamos dinero. Nuestro mayor problema no es nuestra falta de artículos materiales. Nuestro mayor problema no es nuestra falta de amor, porque la gente no nos ama, que la gente no nos considera. Nuestro mayor problema se basa en que la primera tendencia que tenemos cada uno de nosotros es salir huyendo de la presencia de Dios. Y es por eso que debemos tomar una decisión apremiante, una decisión eterna. Tenemos nosotros que tomar esa decisión. Amigo que estás en el mundo, tú necesitas oír la palabra de Dios, pero necesitas oírla con oídos para oír, para que no te pierdas. Tú necesitas, amigo, ser expuesto a la palabra que cambia vida. Tu alma se encuentra tan lejos de Dios y tan seca como los huesos del valle que describe el profeta Ezequiel. Pero esos huesos volvieron a la vida cuando, por la autoridad de la palabra de Dios, ordenó al profeta que dijera a esos huesos que revivieran. Y así pasó. Hoy tú puedes estar tan seco, puedes estar que a la luz de tus ojos no puedes hallar perdón. Cristo puede hacer ese milagro. Por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Tú necesitas ser resucitado espiritualmente, así como pasó con Lázaro. A la voz de Jesús, que el Señor dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que llevaba 3 días muerto, ya hedía. Su olor era tan desagradable que nadie en el pueblo podía estar cerca de él. Tuvieron que poner una piedra
para ocultarlo. Aunque tus pecados haya que ocultarlo con una piedra, el Señor con su voz puede hacer que tus pecados sean limpios y que tú vengas a Él. No importa en la condición que tú estés, para Dios no hay nada imposible. La voz de Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos. La voz de Dios levantó a todo un ejército de huesos secos y volvieron a tomar vida. ¿Quién dice que tú y yo no podamos tener esa vida? No la logramos alcanzar por nuestros méritos, pero en los méritos de aquel, el unigénito Hijo de Dios, del cual Dios entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas dice, esta necesidad de la palabra de Dios es necesaria que tú seas expuesta a ella. Tú necesitas ser resucitado como Lázaro. Tú necesitas ser cambiado como lo hizo Nicodemo. Pero Nicodemo no fue cambiado cuando vio a Jesús, sino cuando escuchó a Jesús. Sus palabras lo confrontaron con él mismo y vio que estaba ciego y desnudo, a pesar de ser maestro de la ley. Los apóstoles no experimentaron una transformación moral y espiritual en sus vidas cuando vieron a Jesús. Su cambio vino cuando Jesús le dijo a cada uno de ellos, ven y sígueme. Amigo, tú necesitas creer en Jesús. Pero para que eso suceda, tú necesitas tener fe. Tú necesitas tener fe en Jesús. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te dije fe en Jesús porque Él es quien la da. Él es quien provee oídos para oír. Él es el que nos llama y nosotros como ovejas suyas respondemos a su llamado. Mas dice el apóstol Pablo que esa fe viene por el oír. Y ese oír viene por el poder de la palabra de Dios. La capacidad de entender tu pecado, de arrepentirte de los tales y de venir ante el único camino de salvación es por medio de la fe en Jesús. Tú necesitas venir a Cristo aunque sea de noche. Sin importar qué tan importante tú seas o te sientas. No importa qué tan bueno te veas, aunque no hayas matado a nadie, aunque tus mentiras no sean tan negras, aunque tus maldades no sean tan malas. Tu mayor problema no son tus pecados, tus mentiras. Tu mayor y único problema, del cual brotan todos los demás, es que tú has rechazado la luz de Cristo para seguir amando a las tinieblas. Y esta es la condenación, dice nuevamente Juan, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amigo que nos visita, yo quiero extenderte esta invitación. Yo quiero invitarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Aunque sea de noche, aunque para tus ojos sea tarde, mejor que vengas de noche como Nicodemo antes que nunca. ¿Y por qué necesito que vengas? Porque es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no ha venido aún para hacer juicio. Por eso es que tú aún tienes tiempo, tienes vida. Si tú tienes el poder dado por Dios para entender este mensaje, ven a Cristo. Si estas palabras te están apretando tu corazón, no huyas de Él, ven a Cristo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tú necesitas ser salvado. Tú necesitas venir a Cristo para que no te pierdas. Tú necesitas venir a Cristo para que tengas vida. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Pero también quiero hacer un llamado a mis hermanos. No pienses que por tu asistencia rutinaria y constante a la iglesia, Dios te está viendo con agrado. Puede que tus ojos, que tu actuar engañe a mucho, pero lo peor no es que nos engañes a nosotros, sino que te engañes tú mismo. Si aún tú piensas que por una práctica religiosa, que por completar 365 días de lectura bíblica te hace mejor persona, déjame decirte que Dios no te va a premiar por leer la Biblia todos los días, por orar todos los días, por venir todos los domingos. Y no te estoy diciendo que eso está mal, eso está bien. Pero no lo hagas como una rutina obligatoria. Hazlo por una decisión personal de acercarte a aquel que te amó antes que tú le amaras. Aquel que se dio por ti para que tú no fueras al infierno. Aquel que te salvó de su propia ira. Dios muriendo en una cruz nos salvó de Él mismo. Yo quiero que tú entiendas eso. Tanto gentiles como creyentes necesitamos valorar que de tal manera nos amó Dios que le costó la sangre de su Hijo Jesús. Y eso no lo hizo para ganarse un galardón, eso lo hizo para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que oye su palabra, todo aquel que oye la voz de su pastor y viene como su oveja, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el llamado de Cristo en esta tarde es que tú vengas en arrepentimiento y fe. No importa quién te creas, no importa quién tú pienses que eres, no importa quién tú piensas que vas a llegar a ser, ven a Cristo. Tu cuerpo será enterrado juntamente con tus títulos y logros, pero tu espíritu vivirá eternamente con Él. No juegues con tu eternidad. Es un juego cruel. No pierdas el tiempo en esta vida cuando podemos empezar a vivir eternamente desde el día de hoy junto con Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, qué bueno que tú nos respondiste como mismo nosotros respondimos a ti, que huimos de ti, sino que tú nos saliste a nuestro encuentro. Nos ataste con lazos de amor, nos lavaste con tu sangre, nos vestiste con tus ropas de realeza, para que cuando nuestro Padre nos viera, no nos viera nuestros pecados y nuestras suciedades, sino que viera las vestiduras de tu Hijo. Gracias porque tú nos has revestido de tu santidad. Pero te ruego mejor, Señor, por aquellos que aún no han alcanzado esta misericordia. No huyas, Padre. Permita que no huyan, permita que vengan a este Señor de señores, que solo quiere que vivamos eternamente, que vivamos con Él. Oh Padre, cuídanos y bendícenos. Sabemos y te confiamos que tu palabra nunca llega vacía. Oh Padre, por los méritos de Jesús, tu Hijo, te lo imploramos. Amén.